Hola, bienvenidos a nuestro nuevo episodio del podcast Flujo de Conocimientos. Les habla Rocío Mancilla, interna de Medicina de la Universidad de Antofagasta. En este episodio vamos a abordar el tema de salud pública, la Ley 21.030 o de interrupción voluntaria del embarazo en Chile. En el año 2017 se promulgó esta ley que despenaliza la interrupción voluntaria del embarazo en 3 causales. Como dato, en la región de Antofagasta se han atendido 223 casos bajo esta ley. El día de hoy vamos a discutir cómo esta legislación ha cambiado el panorama de la salud reproductiva en Chile, qué derechos garantiza a las mujeres y cómo ha sido su implementación en el sistema de salud. Para esto contamos con la presencia de la doctora Carolina Bastías, reconocida ginecobstétrica y referente de la ley IVE en la región de Antofagasta, miembro de Ginecólogas Chile y médica UBA. ¿Cómo está, doctora? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. ¿Alguna vez había grabado un podcast? No, nunca, es mi primer podcast. Ya, perfecto. Entonces, ¿usted tiene experiencia con la ley IVE? Así es. Sí, desde que se implementó. Correcto. Ya. Desde el año 2017, cuando esta ley sale, me designaron como el referente y empezamos, a formar el equipo, las capacitaciones para poder hacerla funcionar. Acá en la región de Antofagasta. Sí, en el hospital regional. Perfecto. Ya, vamos a partir entonces con la primera pregunta y es ¿por qué la ley habla de interrupción del embarazo y no aborto? Perfecto. Mira, se habla de interrupción del embarazo porque hay que hablar primero de las definiciones. Cuando uno habla de aborto, habla de una interrupción menor a 22 semanas, Claro. ya cuando el feto no es viable. En cambio, la ley permite la interrupción dependiendo de la causal, tanto la 1 como la 2 no tiene una edad gestacional límite. Por lo tanto, no necesariamente va a ser un aborto cuando yo interrumpo un embarazo, sino que también puede ser la inducción de un parto prematuro, una cesárea antes de llegar a término, dependiendo, por ejemplo, si la salud de la madre está en riesgo o si el feto tiene malformaciones incompatibles con su vida extrauterina y puede ser que no se haya detectado antes de las 22 semanas, entonces ya no entraría dentro de la categoría de aborto y pudiese ser posterior a eso. Claro, es más que nada un feto inviable. Exacto. Y referente a la primera causal, porque ya no, la primera causal yo entiendo que es riesgo vital materno. Ahí ya no sería feto inviable. No, ahí no es un feto inviable. La primera causal hace referencia al riesgo de vida materna. Y, por ejemplo, si la madre presenta una condición en la cual se está poniendo en riesgo su vida, le da la facultad de poder interrumpir su embarazo antes de que llegue a término. Entonces, por ejemplo, puede ser un parto prematuro a las 28 semanas, a las 32 semanas, en donde vamos a tener un recién nacido vivo, pero que no esperamos que terminara la gestación para que la madre no se complicara y no se evitar su muerte en el fondo. Entiendo. Poniendo un ejemplo, así como sí entendí. Por ejemplo, yo tengo una mujer de 26 semanas, pero me hace una crisis hipertensiva. Mal con preeclampsia, hace una eclampsia y yo decido interrumpir el embarazo. ¿Entraría dentro de la ley? Sí. Sí. Ya. Pues hay dos conceptos aquí que entran a jugar. Uno es el riesgo de vida inminente, que es, por ejemplo, que yo tengo una urgencia en ese minuto donde yo decido interrumpir en el momento. O sea, en realidad es la paciente quien decide, o en caso ya que la paciente estuviese inconsciente, la responsabilidad se traspasa al médico. Y las que son no inminentes, es decir, por ejemplo, una paciente con una cardiopatía severa, en donde se embarazó porque falló el método, por lo que sea, y ella decide interrumpir antes, ya sea un aborto antes de la 20 semana, o si se enteró después, más tardío, para evitar que su cardiopatía se complique y eventualmente la ponga en riesgo de vida. Claro, para nosotros efectuar la ley IVE necesitamos el permiso, sí, del médico especialista, en ese caso. No. Aquí basta en la primera causal con que el médico tratante defina la condición. Ahora, en condiciones óptimas, cuando yo tengo involucrada una patología que es fuera del área obstétrica, generalmente se trabaja en conjunto. O sea, yo tengo la opinión del nefrólogo, del cardiólogo, pero no es un requisito estricto. Ya, perfecto. No es un requisito, o sea, uno trabaja en equipo de por sí en el hospital. Exacto, o sea, yo creo que también uno no va y toma una decisión hacia la ligera, pero uno sabe, por ejemplo, una paciente que está con una insuficiencia renal grave o una cardiopatía, esas pacientes por lo general ya también tienen controles de larga data y uno ahí obviamente siempre está en relación con el médico tratante, pero el quien, procede a ofrecerle la interrupción
y hacer toda la documentación para que la paciente tome la decisión es el ginecobstetra. Ah, ya, perfecto. Y estábamos hablando sobre el tiempo, que la primera y la segunda causal no tienen tiempo. Ujú. ¿Cuál es la diferencia con la tercera causal? La tercera causal es aquellas que son producto de violación los embarazos, y aquí sí tenemos un límite de tiempo. En aquellas mujeres que son mayores de 14 años, el límite son las 12 semanas, y en aquellas que son menores de 14 años, el límite es las 14 semanas. Perfecto. Y para acceder en la tercera causal, ¿cómo llega la mujer? ¿Cómo ocurre? ¿Llega a poliaro? ¿Llega a urgencia? Puede llegar en cualquier establecimiento de salud, Ya. ¿ya? Esa es como la primera acogida donde ella va a consultar, puede ser APS, puede ser la urgencia, puede ser una consulta privada, no importa dónde sea. Y ahí se empieza se determina la edad gestacional para saber si está dentro de las semanas que corresponde, y se deriva a una dupla psicosocial, quienes van a tomar un relato, y ahí son ciertos parámetros que uno considera para poder decir sí y se procede a acceder a la ley. Perfecto. Ya, en relación a los mismos derechos de acceso, ¿a qué centros de salud o hospitales uno puede acudir a solicitar la ley IVE? A cualquiera. A cualquiera. A cualquier O sea, parte. las interrupciones en sí se realizan a nivel secundario, Ya. es decir, hospitales o clínicas. Ya. Pero para acceder a la ley en sí, puede ser derivada de cualquier centro. Ya, perfecto. O sea, la mujer puede llegar a su control APS, ahí le hicieron una eco, se dieron cuenta. Exacto. Ya. Y ahí la van a derivar al hospital regional. Ya, y eso, ¿es necesario tener una derivación o se puede acudir directamente y solicitarla? Por ejemplo, el ejemplo de la paciente cardiópata. Ya. Se dio cuenta que estaba embarazada y ella va directamente y dice, necesito que me incluyan en la ley IVE. Claro, lo que pasa es que por el sistema de salud que tenemos, en los hospitales a nivel secundario no hay consulta espontánea. O sea, no hay una paciente que vaya directamente a pedir una hora con un cardiólogo. Generalmente es derivada o de APS o de otros especialistas. Yeah. Entonces, en este caso, la paciente, si se da cuenta que está embarazada, pudiese tener dos vías de acceso. Puede ir al control en APS para que la matrona la derive con urgencia, o puede ir a la urgencia para que también se gestione el ingreso por ahí. Ahora, no es que una paciente acude a urgencia, se hospitalice y se interrumpa de inmediato, sino que siempre es el mismo proceso que van a llegar finalmente al poliaro, donde se va a seguir, pero el primer acceso puede ser por todas estas vías. Claro, sí hay que seguir un conducto regular, no es que se va a hacer el degrado del tiro. Claro, exactamente. Perfecto. ¿Acceder a la ley tiene algún costo? Los mismos costos que cualquier prestación de salud de acuerdo a su tramo de FONASA, está todo codificado. Perfecto. ¿Y cuál es la relación que tiene la ley IVE con la ley Dominga? Van un poco de la mano, porque independiente de de que sea, digamos, un aborto espontáneo o una decisión materna, hay una pérdida gestacional de por medio. Y eso va a implicar un duelo, y eso es lo que viene, digamos, a cubrir la ley Dominga. Claro. Como a hacer todo un respaldo, un apoyo emocional, tiene varias garantías, los reposos posteriores a la pérdida. Por lo tanto, la ley Dominga se complementa bastante con lo que es la ley IVE. Claro, entonces llegó a ser un complemento a la ley Dominga. Exactamente. Ya, perfecto. Y en relación mismo a la ley Dominga o a la ley IVE solamente, ¿existe algún seguimiento médico después de revisar el procedimiento? Sí, todas las interrupciones tienen un control posterior, así ya sea haya sido un parto, haya sido una cesárea, haya sido un legrado, todas tienen un control posterior, un control médico. Por ley Dominga también tienen derecho en realidad por ambas leyes, a ofrecer anticonceptivos, a hacer una buena consejería, dependiendo, digamos, si hay de los deseos maternos. Y lo otro es el control con atención psicóloga, si la paciente lo desea. Tienen derecho hasta 10 sesiones posteriores en caso que la paciente lo necesite. ¿Y eso, por ejemplo, incluye al padre como familiar o solamente a la madre? Solo para la madre. Claro, Sí. Porque quizá un aborto... Eso fue una crítica que una vez hicieron a la ley. O sea, un padre, ¿cómo se llama? Un acompañante que decía que, claro, a la mujer se le ofrecía todo, pero que él también había sufrido esa pérdida y que no se le había hecho ningún ofrecimiento de acompañamiento ni nada. Y en realidad sí, pues esta ley
En realidad la ley IB es muy clara, o sea, su enfoque es la mujer. Ujú. Y en el fondo todas las decisiones, uno Están es netamente un facilitador. O sea, si Ujú. la paciente solicita la interrupción, uno le facilita las condiciones, los medicamentos, lo que sea. Pero es ella quien tiene que tomar la decisión. Ahora, es una decisión que tiene que ser bien informada y ese es nuestro rol. O sea, darle toda la información necesaria para que ella tome la decisión más adecuada de acuerdo a su condición. Claro, y la decisión, recalcar que depende de ella. Así es. Solamente de ella. Ujú. Uno le informa, pero la decisión es de ella, porque uno le puede decir al final que su bebé es inviable, pero si ella no quiere interrumpirlo, Exacto. no lo va a interrumpir. Así es. Y hay pacientes que efectivamente uno les da la opción y no quieren interrumpir y esperan hasta el final del embarazo como cualquiera y no se le quitan los controles y tiene derecho a todos los mismos controles, pero en el fondo esta ley lo que hace es abrir una puerta, es dar la opción que en estos 3 casos, si la paciente no desea continuar con su embarazo, pueda no hacerlo. Perfecto. Y en relación a la ética médica, ¿cómo se maneja el derecho a objeción de conciencia? En cualquier sanitario, cualquier entiéndase, médico, enfermera, matrona. Lo que pasa es que, mira, lo que la ley dice es que se da el derecho de objeción de conciencia al personal de pabellón. Ya. ¿Ya? Es súper clara con eso. Entonces, cuando uno tiene que realizar un vaciamiento uterino, una aspiración, un legrado, lo que fuera, todos los que participan dentro del pabellón, es decir, el anestesista, el médico, el ginecobstetra, la matrona, las TENS o la arsenalera pueden objetarse. Ya. Y en esos casos lo que uno simplemente hace es que aquellos que son objetores no entran a ese pabellón y se busca alguien que no sea objetor. Perfecto. ¿Y como médico, uno se puede objetar de conciencia? Así es. Sí. Sí. Mira, uno se puede objetar por causales, ¿ya? Es decir, por ejemplo, uno puede ser objetor de las 3 causales, o solo de la 1, solo de la 2, solo de la 3, dependiendo, digamos, qué es lo que... O sea, la objeción de conciencia en el fondo te da la posibilidad de eximirte de eso porque está interfiriendo con tus creencias, Claro. con tu Con la religión, percepción personal. con tu percepción personal. Entonces, en el fondo es como que te exime de eso para que tú estés tranquila. Lo que más tenemos objetores nosotros son para la tercera causal, para la violación. Y la verdad es que hasta el momento no han habido procedimientos que no se hayan podido hacer por esta causal, porque como somos 2 de turno, Claro. Siempre tratamos de que queden en algún turno o sea, no hay turnos, me parece que hayan 2 objetores, y entonces va el que no es objetor, y en caso de que, por ejemplo, un reemplazo y eso, se deja para el turno siguiente. No es necesario que tampoco obligar a los colegas. Claro, perfecto. ¿Y qué pasa, por ejemplo, si yo estoy en una zona rural? En esos casos, cada hospital hace sus protocolos para que no se incumpla la ley y funcione de la mejor manera. Por ejemplo, en hospitales más chicos donde hay un médico de turno, puede haber un listado quizás de llamada donde se llaman los no objetores en caso de que esté de turno un objetor. Eso puede ser una opción. Lo segundo es que se cambie el turno, o lo que sea, se puede acomodar. Y en el peor de los casos, si yo no tengo la forma de eximirme, estoy obligada a realizarlo. Ah, igual está la obligación. Sí. Entendiendo sí que la ley IBE por lo general no llega como urgencia. Exacto, pero por ejemplo, estamos en un límite de la edad gestacional, no puedo esperar más días, la paciente está en un riesgo vital y ahí yo no puedo posponer ni esperar. Ahí el médico, aunque sea objetor, si no tiene como un reemplazante, está obligado. Perfecto. ¿Y usted cree que afecta la opinión pública o el estigma social? De todas formas. ¿Sí? O sea, esto ha sido algo que al comienzo fue súper difícil, como que lo aceptaran, que no hubieran prejuicio. O sea, era cosa de escuchar los comentarios como, ay, vamos a estar llenos de mujeres que quieren venir a abortar diciendo que fueron violadas. Y al final es igual se ha demostrado con el dato de solamente han habido 223 desde el 2017. O sea, todo lo contrario. La tercera causal es la que menos tenemos causales, o sea, menos casos que han habido. Ahora, esto puede responder a muchas cosas, por lo mismo tú, el estigma social, las pacientes no lo solicitan. La ley tampoco ha sido muy publicitada, no puede ser publicitada en algunos lugares, hay como restricciones. Entonces,
Por una parte yo creo que falta información, la gente todavía no tiene claro muchas veces a qué tiene derecho. Y por otra parte, como que esto muestra que estos prejuicios de que las mujeres más o menos que van a inventar esto, no es así. Entonces, es simplemente respetar los derechos de cada... Básicos de la mujer al final, de poder decidir. ¿Y tiene alguna relevancia la educación sexual en este tipo? Porque al final no estamos hablando de causales para un aborto libre, estamos hablando de causales muy específicas. ¿Tiene alguna relevancia la educación sexual aquí? Sí, tiene rol sobre todo, por ejemplo, en la primera causal. Yeah. Porque si una mujer no se le hizo una buena consejería anticonceptiva, no se le educó respecto a la prevención de embarazo en patologías graves, probablemente esa mujer va a ser la que va a estar embarazada y va a tener que acceder a la primera causal porque está poniendo en riesgo su vida. Claro. Entonces ahí la educación sexual de método anticonceptivo es muy importante. El acceso a la esterilización quirúrgica, que a veces es una limitante. Muchas veces pacientes con patologías no pueden utilizar métodos anticonceptivos porque están en tratamiento anticoagulante, porque están con tratamientos psiquiátricos que interfieren. Entonces, es importante ahí la educación sexual, porque si yo hago una buena educación sexual, le doy alternativas anticonceptivas quizás que sean lo mejor para ella, no voy a tener que llegar a la interrupción. Perfecto. Y podría compartir su perspectiva sobre cómo ha influido la ley en la práctica médica y en la salud reproductiva de las mujeres. Si ha influido mucho, si ha influido poco, si las mujeres consultan por la ley IVE o como que todavía le tienen miedo. Yo creo que así como hay un estigma hacia los médicos, digamos, que no son objetores, al principio era así como casi como que terrible hacer abortos como puedes. Yo creo que también está lo mismo, así como cómo vas a abortar, cómo vas a no tener a tu hijo, y estos conceptos como de que las mujeres están obligadas a parir porque son mujeres. Claro. Y yo creo que igual llevamos varios años y como que se ha ido mejorando un poco la percepción, hemos avanzado, pero aún ahí está presente un poco estas ganas de decirle a la gente lo que tiene que hacer con los cuerpos ajenos. ¿Y ha observado un aumento de casos en la interrupción como se decía que iba a pasar si se promulgaba esta ley antes? No, como te digo, la cantidad de casos no es mucha. Tercera causal es la que menos tenemos. Lo que más tenemos acá en la segunda región es segunda causal, malformaciones incompatibles con la vida. Y la verdad es que no, es lo que se decía que iba a pasar, pero al final no. Porque igual el aborto es un proceso. Yo creo que la gente tiene que entender que la mujer llega a hospitalizarse, no es un proceso bonito para ella tampoco. Por supuesto, por supuesto. Y yo creo que tampoco hay que desvisibilizar que hay una gran cantidad de abortos que son inducidos, que por supuesto nosotros no podemos saberlo, pero que existen, digamos. Y muchas veces, aunque las pacientes pudiesen estar dentro a lo mejor de la ley IVE, no acuden a solicitarla porque les da vergüenza, porque no quieren que sepan, porque quieren que esto sea como no visibilizado por todo lo que puede acarrear. Entonces, yo creo que por un lado es importante que se dé a conocer, que la gente sepa lo que tiene derecho y que vayamos haciendo, digamos, que esto no mantenga ese estigma. Claro, es que al final sigue estando muy estigmatizado. Por ejemplo, yo veía a las pacientes que tenían pérdidas ya, que aún así no querían someterse a un proceso porque sentían que estaban matando a su huevita. O sea, y ya estaban en pérdida, entonces, pero para ellas era el concepto de un aborto, como que le iban a hacer un aborto. Es que de hecho la palabra aborto en sí, las pacientes les molesta, les genera como le genera mucha más incomodidad que cuando yo hablo de pérdida. Y es un tema de cómo nosotros le asignamos significancia a las palabras. Entonces, yo creo que hay que empezar a hablar de aborto sin que tenga un significado tan negativo. O sea, el aborto es un proceso natural. Un 30% de los embarazos pueden terminar en aborto. Es lo que más se ve en los turnos, de hecho. Uno vive haciéndole grados en los turnos porque... Así es, pero eso muchas veces no es visibilizado en gente que no es del personal de la salud. Entonces, cuesta a veces como entender un poco eso. Como romper el estigma. Sí. Como que se entiende que el embarazo tiene que ser un proceso perfecto. Y con un resultado, con un final feliz. Claro. Y que no es así. Entonces, también hay que aceptar que el embarazo, como todo proceso, puede no llegar a un final feliz, puede tener alteraciones en el camino.
y que también la muerte, las pérdidas es parte de la vida. Ujú. Perfecto. Bueno, doctora, esas serían todas las preguntas que le tenemos. Muchas gracias por participar con nosotros, por educarnos. ¿Y alguna conclusión final que quiera decir para el capítulo? Bueno, te agradezco la invitación y yo creo que es importante como médicos, es nuestra misión educar. O sea, mientras más las pacientes más sepan, más eduquemos, más vamos a poder empezar a derribar mitos, a sacar estigmas y también teniendo esta ley, si las pacientes saben que pueden en el fondo informar de los derechos, acceder a educación sexual, yo creo que es la única forma en que podamos avanzar en estos temas. Perfecto, muy buen trabajo para los médicos generales también. Para todos, para todos los que trabajamos en salud, creo yo. Perfecto, muchas gracias doctora y muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en otro capítulo.